Gracias. Entonces, siendo las 2:27 del día de hoy, 13 de agosto de 2021, el Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de La Dorada Caldas se constituye en la continuación de la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento solicitada a favor del señor Roger Sanabria León. Diligencias radicadas con el número 2021-00439, en el cual fue víctima el señor Andrés Felipe Sarmiento Valencia. Preside la audiencia quien les habla, Andrea Páez Zapata. Procedemos con la verificación de la asistencia por parte de la Fiscalía. Nos acompaña. Gracias, señoría. Muy buenas tardes a usted, los demás presentes. Mi nombre es José Fernando Carvajal, fiscal cuarto seccional. Muchas gracias. Gracias, doctor. Se presenta, por favor, el agente del Ministerio Público. Buenas tardes, señora juez. Cordial saludo para su despacho en pleno y para todos los que asisten a la audiencia. Mi nombre es Mario Fernando Noreña Chica, procurador judicial penal de la... Se presenta, por favor, la unidad de defensa. Atentos saludos, su señoría. Como abogado suplente, comparece Juan Carlos Sánchez Gómez en defensa de los intereses del procesado Roger Sanabria León. Gracias, doctor. Se presenta, por favor, el doctor Miller. Muy buenas tardes, su señoría, para usted y todos los presentes. Comparece Miller Rodríguez Arenas, abogado también del señor Roger Sanabria León. Gracias, doctor. Se presenta, por favor, el imputado, nombre completo, documento de identidad, dirección y teléfono. Doctora, buenas tardes. Roger Sanabria León, 1054-565-016 de La Dorada Caldas. Muchas gracias. Se deja constancia que esta audiencia se notificó a la víctima, la cónyuge del señor Andrés Felipe Sarmiento Valencia, la señora Tatiana Lastra, quien pese a estar debidamente informada de la realización de esta audiencia, pues no compareció, pese a que ya han transcurrido 29 minutos de la hora previamente señalada para su continuación. Así las cosas, entonces, continuamos con la audiencia. Para el efecto, entonces, se había suspendido en días pasados, la presente audiencia con el fin de emitir hoy la decisión que en derecho corresponde dentro de la misma. Así las cosas, procede esta funcionaria a lo propio para el efecto de decirse preliminarmente que la revocatoria, la audiencia revocatoria de medida de aseguramiento, es entendida como el acto jurídico que deja sin efecto otro acto por disposición judicial, constituye un instrumento jurídico procesal destinado a preservar y garantizar el derecho a la libertad individual, consagrada expresamente en el artículo 28 superior, toda vez que lleva implícita la posibilidad de restablecer o recobrar la libertad que ha sido restringida legítimamente una vez sea aportado ante el juez de control de garantías, evidentemente un soporte que desvirtúe la existencia de los requisitos legales que dieron lugar a la imposición de la medida de aseguramiento. De igual modo, en el presente caso debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 318 del Código de Procedimiento Penal, el cual preceptúa, abro comillas, cualquiera de las partes podrá solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento y ante el juez de control de garantías que corresponda, presentando los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenidas que permitan inferir que han razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308. De la normativa en cita, se desprende que no es una oportunidad más para que otro funcionario revise la decisión adoptada, pues para ello existen
los recursos dentro de la actuación procesal correspondiente. Por el contrario, esto es un espacio en virtud del cual se permite al interesado demostrar que con el paso del tiempo han decaído esas circunstancias o esos motivos por los cuales se impuso la medida de aseguramiento. De ahí que en perspectiva de analizar la revocatoria de la medida, necesariamente debe tenerse en cuenta un juicio de ponderación, el juicio que llevó al primero de los jueces de garantías a considerarla necesaria, proporcional y razonable. Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C456 de 2006 dijo lo siguiente, abro comillas, para la Corte, el juez de control de garantías está en la obligación constitucional de hacer en cualquier momento un análisis racional, ponderado y adecuado frente a la medida de aseguramiento, y en especial frente a las circunstancias fácticas que se le presenten de las cuales surja la imposición de la medida o su revocatoria o sustitución, toda vez que debe sopesar de una manera dinámica la necesidad de la medida frente a la afectación grave del derecho fundamental de la libertad del imputado. Lo anterior por cuanto a los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenida de la cual se infiera razonadamente que han desaparecido las exigencias legales para decretar la medida de aseguramiento pueden ocasionarse en cualquier momento, aún después de haberse intentado por primera vez la revocatoria o la sustitución de la medida, cierro comillas. Del contenido del artículo 318, ya citado, se encuentra entonces un presupuesto que es la existencia de un hecho nuevo, de un hecho posterior a la imposición o a la negativa inicial de la revocatoria. Es una circunstancia fáctica que haga desaparecer esa decisión inicial de imponer la medida de aseguramiento. Para el efecto en el sublite, la juez de control de garantías impuso una medida de aseguramiento de que trata el artículo 307, literal numeral primero, por considerar que el imputado es un peligro para la sociedad y la víctima. Es necesario entonces evidenciar en el presente asunto si desaparecieron los motivos que inicialmente permitieron imponer al señor Roger Sanabria León la detención preventiva en establecimiento carcelario. De ahí que una vez escuchados los audios de las audiencias preliminares, específicamente la concerniente a la medida de aseguramiento, la juez quinta promiscua municipal de esta localidad expuso que las declaraciones de varios testigos presenciales de la presunta conducta punible, que señalan al señor Roger Sanabria León como el autor de la misma, los informes ejecutivos, los actos urgentes realizados por la Policía Nacional. Igualmente expuso que se apreciaba la necesidad de la imposición de la medida y efectuado el test de proporcionalidad, al igual que encontró que en el presente asunto se da el requisito del numeral segundo del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, el peligro para la sociedad y la víctima, al haberse utilizado un arma de fuego conforme a las declaraciones y a la inspección al cadáver practicadas. Asimismo, esgrimió que se trata de un delito investigable de oficio, de gran connotación y gravedad, y que la pena cumple con los requisitos objetivos de que trata el artículo 313 del numeral segundo. Así las cosas, y con el fin de verificar si existe una circunstancia fáctica que haga desaparecer la decisión inicial de imponer la medida, como lo sería la que apunta la defensa que el imputado, para la fecha y hora de los hechos, el mismo se encontraba en otro lugar, acompañado de otras personas, se tiene que los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida por la defensa, aportados en esta audiencia de solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, no conducen a esta operadora judicial a inferir que hayan desaparecido los requisitos legales establecidos para su imposición. Ello por cuanto, si bien se presentó un estudio ordenado y juicioso de las cámaras de grabación de algunas zonas de la ciudad, en las cuales se puede verificar el recorrido de la camioneta de la Policía Nacional desde el lugar de los hechos hasta llegar al lugar en el cual fue capturado el imputado, de dichas videograbaciones no se aprecia que la placa de la motocicleta sea la B
VPR 76C, en la que se dice llegó el imputado a casa de su suegra acompañado de su compañera sentimental a las 6:32 de la tarde. Lo que conlleva a que el peritazgo efectuado de dicha motocicleta por parte de la defensa, que da cuenta sobre el regular estado de la misma y de la insuficiente capacidad de aceleración, pues poco aporte a esta audiencia, de la que además debe dejarse claro, restrictivamente podría utilizarse para efectos de desvirtuar si la captura se dio o no en situación de flagrancia. Si en efecto se dio la presunta persecución como se narró en el informe policial, lo cual fue objeto de audiencia pasada y por ende se torna en una etapa legalmente precluida. Aunado a lo antedicho, tampoco se logra observar en dichos videos que se trate del procesado con su compañera permanente. No tienen la nitidez y el alcance de dichas videograbaciones para llegar a determinar que se trate de las mismas personas. Como tampoco se puede establecer de dichos videos si con posterioridad a la presunta llegada volvió a salir el señor Roger Sanabria León antes de la hora de los hechos, que está también dentro de las posibilidades a considerar, habida cuenta que según los informes de la policía y las entrevistas aportadas, sucedieron alrededor de las 7:12 a 7:15 p.m. del 20 de junio de 2021. Y lo anterior obedece a que, como se pudo apreciar en los videos, dicha cámara no tiene el alcance suficiente o visibilidad hasta la citada vivienda. Por el contrario, en el video no se ve a qué casa llega la moto aludida. Simplemente, y como se dijo en la exposición de la defensa, se ve un reflejo de la luz de la moto al sector a donde llega. Pero no hay una visibilidad, no hay claridad sobre la vivienda, ni sobre su entrada, de lo cual tampoco se puede concluir, al no existir certeza sobre si el señor Sanabria entró, o entró y salió, o salió inmediatamente, o si en realidad es indiscutible la estadía ininterrumpida del imputado en casa de su suegra desde antes de las 7 p.m., como se dijo por parte de la señora Sandra Liliana Maya Sandoval, hasta las 7:25 p.m., hora en la que se dio la captura. Ahora bien, recalcando que el debate se centra en si estaba o no el señor Sanabria a la fecha y hora del homicidio en casa de su suegra, pues eso es lo que busca establecer la defensa con los videos aportados y que en realidad esa inferencia razonable de autoría se desvanece con esas videograbaciones. Pues las mismas deben contrastarse con lo expresado por la defensa y los elementos materiales probatorios abordados en la audiencia de la medida de aseguramiento, de los cuales se extrae que existen señalamientos directos de varios testigos presenciales del momento del homicidio. Esto es, de las personas que el 20 de junio de 2021 se encontraban departiendo con la víctima fallecida, entre ellas de un amigo, la compañera sentimental y la progenitora de este, la señora Gloria Amparo Valencia, quien señaló al imputado como la persona que mató a su hijo, toda vez que se encontraba con él en el momento en que le dispararon. La misma en entrevista relató que ella vio a Sanabria, como lo llama, en el portón de las pesebreras queriendo entrar, pero que no lo ve que entra. Dijo que al rato lo vio en el establecimiento y luego cuando suenan los impactos lo ve detrás de su hijo cuando le dispara. Que ulteriormente ella lo persiguió, es decir, a Sanabria, y que no lo alcanza porque hay otra persona esperándolo en una moto Agility blanca y que huye. En igual sentido, y en entrevista rendida por uno de los acompañantes de la víctima, quien estaba con él en la mesa, dicho adolescente dijo, abro comillas, en ese instante, cuando Andrés se toma el primer sorbo de la cerveza, se escuchan como 3 o 4 tiros. Después de que suenan los disparos, mi reacción fue pararme rápido de la silla porque en ese instante yo quedé aturdido y desconcertado. No sabía qué había pasado. En ese instante volteé a mirar a Andrés Valencia y después volteó a mirar hacia el lado, hacia la
hacia el lado derecho mío y miro al autor de los disparos, que es el señor Andrés Sanabria. Después mi reacción fue auxiliar al señor Andrés. Cuando trato de salir corriendo a perseguir al señor Sanabria, yo no podía ni mover. Lo vi que corrió hacia el portón de la entrada de la pesebrera La Guadalupe. Él ya había puesto unas bermudas de jean color azul oscura y buzo blanco. En ese instante salgo a correr detrás como pude, y en el momento en que se monta en la moto de parrillero, recuerdo que la moto era una Agility blanca, señoritera. Se fue en la moto y no supe para dónde cogió porque lo perdí de vista. Puntos suspensivos. Diga, le pregunta a la policía, diga a esta unidad judicial por qué recuerda o reconoce al agresor de los hechos. Y él contestó, abro comillas, porque él antiguamente trabajaba en la pesebrera en oficios varios. Además porque era bajito y con textura como gorda. Le preguntan, ¿sabe a qué distancia se encontraba usted el agresor y la víctima? La ubicación del agresor y el agredido. Y él contestó, abro comillas, yo me encontraba sentado muy cerca a su lado, ya que estaba compartiendo juntos y este señor llegó por la parte de atrás de Andrés, cierro comillas. Es así que, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez tiene la obligación de estudiar en conjunto los elementos materiales probatorios y evidencia física legalmente obtenida para alcanzar la certeza sobre los hechos, para decidir lo que en efecto corresponde, aplicando obviamente las reglas de la lógica y la experiencia a los hechos motivo de análisis. Y es claro que revisadas estas entrevistas de las personas que acompañaban a la víctima mortal, pues es fácil concluir que los mismos son contundentes, son coincidentes, son responsivos en advertir que se trata del señor Sanabria, que es una persona que trabajó en la pesebrera y es muy difícil, es casi imposible yo llegar a confundir a una persona con la que he tenido tanto nivel de cercanía, una persona con la que se elaboró, una persona que trabajó en la misma pesebrera. Diferente es cuando yo trato de decir que creo que fue tal persona, pero es una persona que nunca veo, que casi, que puedo llegar a confundir porque no recuerdo bien sus facciones, porque no recuerdo bien su cara, porque no recuerdo bien su contextura, su tamaño, pero al tratarse de una persona que trabajó en las mismas pesebreras como ellos mismos lo manifiestan. Incluso en el informe ejecutivo, la señora está plasmado que la señora Gloria, la mamá de la víctima, llega hasta la casa donde vive el señor Sanabria y lo primero que hace y decir con nombre propio, Sanabria, ¿por qué mató a mi hijo? Entonces ese grado de certeza de estas personas, la cercanía porque estaban en la misma mesa que el occiso, entonces esa situación sopesada con las otras declaraciones de las cuales sí existen serias inconsistencias, obviamente que debe aplicarse las reglas de la lógica y de la experiencia. Es fácil evidenciar, es fácil llegar a establecer y conocer a una cara que yo ya he visto antes. Ahora bien, retomando, como lo dije, para esto hay que hacer un ejercicio y hacer esa sana crítica estudiando en conjunto los elementos materiales probatorios, porque ya no son solo las entrevistas, el video, el peritazgo traído en la audiencia de revocatoria de medida. Hay que mirarlo en contraposición con lo verificado en la audiencia de control de garantía realizada por la juez quinta promiscua municipal.
Y retomando esos otros elementos, al igual que la entrevista, por ejemplo, de la señora Sandra Liliana Maya Sandoval, traída a colación por la defensa, la señora, para ubicación de todos, era la señora que se encontraba arreglándose las uñas en la casa de la suegra del señor Sanabria León. Y esta señora dijo que el señor Roger Sanabria León estuvo un largo interregno en la vivienda de la señora Lady Tovar, su suegra, que incluso le cedió ella el turno a uno de los clientes de esta última. Sin embargo, esa manifestación pues no coincide con lo expuesto por la propia suegra del imputado, la señora Lady, quien dijo que su cliente había estado poco tiempo allí. Y por el contrario, la señora Sandra Liliana Maya Sandoval dice que ella había llegado primero, que luego llegó el cliente llamado Andrés, que ella le cedió el turno al mismo, que ella esperó mientras que le hacían la comida a la señora Lady Tovar, es decir, a la suegra del señor Sanabria, y que incluso esperó a que ella comiera y que iba a empezar con las uñas de ellas cuando llegó la algarabía, abro comillas, refiriéndose a la policía. De ahí que existen serias contradicciones entre ambos relatos, no son responsivos, se advierten serias inconsistencias, obviamente, pues sin desecharlas, pues no es del resorte de esta juez. Sumado a ello, está también esa declaración de la señora Lady Tovar, que se advierte imprecisa, con respuestas poco creíbles, como cuando se le preguntó quién era el propietario de la motocicleta, y ella contestó no saberlo, y es por ello la falta de credibilidad de la ciencia de su dicho. Una persona que vive en la misma casa con el señor Roger Sanabria y su hija, y que dice no saber si el señor tiene moto. Entonces, son esa clase de detalles que le dan poca credibilidad a la ciencia de su dicho, como los decía. No se alcanzan a derribar esas conclusiones de inferencia razonable de autoría o participación de procesado en el homicidio, en el que se itera, existen razones de gran entidad, existe contundencia en los señalamientos directos de los testigos presenciales del homicidio. En este caso, vemos que esa detención preventiva en establecimiento intramural del imputado se impuso precisamente dada esa inferencia razonable de autoría o participación en el delito de homicidio que se le indilgó. Situación que a la fecha pues no ha variado por cuanto dicho acervo persiste, no hay hechos nuevos, obran unos nuevos elementos materiales probatorios, pero que no dan mayor claridad al asunto analizado y que no fueron desvirtuadas en esta audiencia de que el señor Roger Sanabria León en efecto haya estado en un lugar diferente al lugar de los hechos para el día 20 de junio de 2021. Aunado pues a lo anterior, vemos cómo la juez quinta promiscua municipal de este municipio impuso esa medida, verificó en debida forma que la misma era viable, que se cumplían esos requisitos tanto objetivos como subjetivos. Y se colige entonces que esas circunstancias aún no han desaparecido, que por el contrario persiste, que se consideran de gran entidad y que se itera, radican sustancialmente y digamos protagónicamente en los testigos presenciales que fueron quienes refieren que esa conducta punible se presentó a tan solo las 7 de la noche en un establecimiento público y ante la mirada de las personas que allí se encontraban, precisamente de las personas que estaban al lado sentados en la misma mesa de la persona aquí fallecida. Y es por ello que el despacho no encuentra entonces razonada
la solicitud de la defensa, dado que no existen esos nuevos hechos que desvirtúen o lleguen a variar, que sean de tal magnitud que lleguen a consistir en una circunstancia fáctica que sea de tal entidad que haga desaparecer esa decisión inicial tomada por la juez homóloga. Así las cosas, en virtud de lo anterior, esta funcionaria no habrá de acceder a decretar la revocatoria de la medida de aseguramiento y la misma se mantendrá vigente. Por lo expuesto, el Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de La Dorada Caldas resuelve, primero, denegar la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta sobre el señor Roger Sanabria León y disponer que la misma continúe vigente mientras que no desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su imposición. Segundo, esta decisión, por su pronunciamiento oral, queda notificada en estrado y contra ella proceden los recursos de ley. Tiene la palabra la Fiscalía. Recurso, señoría. Doctor, no le escucho. Sin recurso, señoría. Muy bien. Tiene la palabra el agente del Ministerio Público. Sin recurso, señora juez. Tiene la palabra el señor defensor, doctor Juan Carlos. Muchas gracias, señoría. Acudo en línea horizontal en recurso de reposición y en subsidio el de apelación, su señoría. Muy bien, doctor. Entonces, tiene la palabra para que sustente su recurso. Bien, señoría, dirigiéndome a su presidencia con fiel respeto, en sede de reposición, en el caso de que no se acojan estos argumentos que exhorta esta defensa a su conducto sean reconsiderados, pues que se remitan las diligencias al superior jerárquico de este despacho para que se desate recurso de alzada que, repito, se deja planteado de manera subsidiaria. Debo comenzar por decir, su señoría, que se acude inicialmente en sede de reposición, puesto que no quiero que se tome esta intervención como un capricho de esta defensa, más sabiendo y teniendo claro pues lo que he aprendido como abogado litigante en el área penal en esta jurisdicción y las decisiones que se adoptan cuando se acogen criterios que no salen de la noche a la mañana. Inclusive en este caso hubo un tiempo importante para hacer un estudio y más que argumentar, porque ya el funcionario judicial que adopta una decisión expone un fundamento de su decisión. Entonces aquí no hablamos de argumentos que voy a pretender se cambien, más bien voy a postular una tesis que implica una petición respetuosa a usted, señoría, que reconsidere ese fundamento que enarboló y confeccionó jurídicamente en este interregno que hubo entre la solicitud y la decisión adoptada. Y claro, pues tiene la defensa, desde luego, que en la función del juez de control de garantías, pues se presenta una tensión constante que da el traste con los derechos fundamentales, las garantías fundamentales del procesado, frente también a los derechos de las víctimas, y aparte de ello, pues la materialización de la justicia y la eficiencia y la identidad de la misma, siempre procurando el resplandor y el prestigiamiento de la justicia. Pero acudo entonces, aterrizando al caso, su señoría, a su conducto por varias razones. Y esta defensa había preparado esta intervención pues, de dos maneras, es decir, si se hubiera adoptado una decisión otorgando la revocatoria de la medida de aseguramiento, muy seguramente iba a ser motivo de inconformidad de las demás partes intervinientes que postularon tesis a que no se adoptara una decisión revocando medida de aseguramiento, o la que voy a hacer ahora recurriendo a una decisión que fue negativa de la revocatoria de la medida de aseguramiento, y ya lo hago pues con el título de recurrente.
Y pues encuentro muy respetuosamente como primer punto de partida en que el contexto probatorio que se esgrime por esta defensa, digamos que puede estar bajo un falso juicio de identidad, porque pues el falso juicio de identidad sea cuando el funcionario aprende el contenido de un medio de prueba de manera parcial, es decir, no parcial en la justicia que se impone, sino parcial en lo que se prueba con el medio de prueba. O sea, es una apreciación parcial. Mira lo que a su criterio demuestra, pero la defensa cuando lo presenta, la demostración era otra. O que se adicionan circunstancias fácticas ajenas al contexto probatorio que se expone. Pues es lo que respetuosamente voy a poner a su consideración en estos términos. Y es lo siguiente. A ver, para yo hacerme entender, ilustrar de manera plena esta exposición de disenso, voy a proponer esta intervención con dos panoramas. Un primer panorama jurídico, que fue cuando se resolvió la medida de aseguramiento, que consistió en las intervenciones que se hicieron por quien la solicitó, que fue la Fiscalía Delegada, la del no interviniente, que fue el Ministerio Público, y desde luego pues la defensa. La defensa en su oposición a que no se impusiera la medida de aseguramiento. Audiencia que estaba ligada a la audiencia del control de legalidad de captura, porque pues lo que se decidió en ese estanco procesal es que se produjo una captura en situación de flagrancia. Y en ese orden de ideas, bajo ese contexto, es que se desarrolló todo el panorama jurídico que en ese primer momento pues surgió de las decisiones que se adoptaron por su homóloga quinta del municipio de La Dorada Caldas. Entonces, en primer lugar, el debate que fue el que cobró mayor parte del desarrollo de la audiencia, que fue el de la captura, y la cual fue decretada legal, pues hubo unos elementos de prueba que se expusieron, que fueron objeto de debate, que tuvieron garantía de contradicción. ¿Cuáles fueron esos elementos? Pues justamente el informe de captura en flagrancia, acompañado pues de unas entrevistas. Básicamente voy a hacer desde ya esta advertencia, y es que solamente se expusieron 2 entrevistas, no, a pesar de que la Fiscalía en su test de argumentación habló de 3 entrevistas con las que contaba en ese primer diligenciamiento, pues las que se expusieron y las que fueron objeto de debate fueron 2. La de la madre de la víctima y de un joven menor de edad que trabajó en esa fonda Guadalupe, o que trabajaba mejor en esa fonda Guadalupe, y que expuso las razones por las cuales pues conocía al implicado, a quien se le capturó, y lo que dijo de él y lo que según él le constaba. Entonces, en ese primer panorama, su señoría, de ese informe de captura en flagrancia, las 2 entrevistas valoradas, la defensa hizo una petición respetuosa a su homóloga, donde solicita sea escuchada la madre de la compañera permanente de mi representado, la señora Lady Tovar, digamos con los fines de tratar de establecer o de acreditar que mi representado no estaba en el lugar de los hechos al momento en que se ocasionaron los mismos. Y ese, digamos que fue como el debate que hoy creo el juzgado cuarto promiscuo municipal con función de control de garantías pues lo hace permanecer en el tiempo, justamente en que según usted, señora juez, entiende que la defensa lo que quiere procurar demostrarle es que el señor Roger Sanabria no se encontraba en la fonda de Guadalupe el día de los hechos, pero como lo voy a hacer en esta intervención de recurso, pues es que eso es parte de lo que se propone esta defensa, porque vamos más allá en un contexto más profundo y más amplio en términos probatorios, desde luego con el título de rudimentos probatorios, más no de pruebas, porque pues es lo que se ventila en esta instancia.
es que más allá de demostrar que el señor Roger Zanabria no se encontraba en el lugar de los hechos cuando ocurrieron en la Fonda Guadalupe, sino que estaba en otro lado, o sea, en la casa donde residía, pues es otro contexto más profundo lo que se expone por esta defensa en esta sede de revocatoria de medida de aseguramiento. Pero retomando el tema del primer panorama, es decir, lo que se suscitó en esa primera audiencia, al escuchar a la señora Lady Tovar, pues desde luego el análisis que se dio de ese testimonio fue no desestimarlo, porque esa fue la advertencia que inclusive el mismo Ministerio Público que hizo parte en las diligencias ya cuando habían comenzado, advirtiendo que no estaba totalmente contextualizado, pero que no eran de recibo pleno de credibilidad, sin que eso significara que estuvieran desestimando la credibilidad de la misma persona que estaba deponiendo, puesto que pareciese que daban a entender que era llegar a tomar esa conclusión, pues era muy apresurado, porque habían situaciones que habían que verificar, que precisamente para eso es el juicio. De alguna manera entiendo la posición del Ministerio Público cuando se peticionó por esta defensa, esta revocatoria, cuando dice que el juicio debe nutrirse y hay elementos de recaudo que nutren un juicio, pues esa nutrición del juicio no solamente va a ser por la defensa, porque es que es de las partes la obligación de nutrir ese juicio, llegar a la verdad material de los hechos y sin perder de vista el principio de la carga de la prueba que obliga a la Fiscalía a demostrar la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad de la persona que está acusando. Entonces, en esa oportunidad no se desestima la credibilidad de la señora Lady Tovar, se verifican los contenidos de las entrevistas de la madre de la víctima y del trabajador de la fonda, que era un menor de edad, pero fíjese en algo, su señoría, que de pronto no se ha tenido en cuenta, y es que la juez quinta con función de control de garantías de oficio, porque ni siquiera lo peticionó ni la defensa ni la fiscalía, consideró que era necesario llamar a uno de los policiales que hizo el procedimiento de la captura en flagrancia. La flagrancia, pues, consumada y probada y establecida, pues, es determinante para el futuro de este asunto, puesto que eso implica con mayor peso de análisis una posible responsabilidad penal que se atribuye en una causa por unos hechos, en este caso el del homicidio agravado. Entonces, muy prudente y muy cuidadosa la señora juez la señora juez quinta llama a declarar al patrullero Vinasco, que fue uno de los dos agentes que participó en el procedimiento de aprehensión de mi representado, en el entendido de que, salvo criterio distinto a lo que voy a plantear, es que las diligencias, ni con las versiones que expuso la fiscalía del trabajador de la fonda, ni con la versión que exponía la señora Lady Tovar, cuyas imprecisiones fueron un horario, de la llamada por un horario, y lo que usted resalta ahora en primera instancia, señoría, de no saber de quién era la moto del señor Roger Zanabria, es que pienso yo son imprecisiones sin trascendencia para determinar credibilidad o no, y por eso fue que la misma señora jueza advirtió que no se atrevía a compulsar de copias por falso testimonio, porque de haberse percatado de la mendacidad de sus dichos, pues hubiera procedido de esa manera. Entonces, considera necesario escuchar a un agente de policía. Y aquí es donde, digamos, hay un asunto fundamental para resolver esta solicitud de la defensa de revocatoria de medida de aseguramiento, porque fue de allí que surgió el vértice de todo lo actuado posterior a esa diligencia. Y se le recibe la declaración al agente de policía Vinasco, quien de quien sus dichos no fueron relacionados ahora a su instancia, su señoría, y no tendría por qué serlo, porque pues esto tampoco es una tercera instancia, ni tampoco es un escenario para verificar qué fue lo que se hizo bien o qué fue lo que se hizo mal en la audiencia donde se impuso la medida de aseguramiento. La verificación que se hace aquí es circunstancias nuevas y hechos novedosos que ya es sabido por todos nosotros, que nos hagan concluir que desaparecieron los requisitos de la imposición de la medida de aseguramiento. Entonces, cuando se toma esa decisión oficiosa por la juez quinta,
sin discrepancia ni de la Fiscalía, ni la Defensa, ni menos del Ministerio Público, se escuchó a la gente de policía. Muy claro lo dijo, estaba en la zona del malecón, ubicándonos horas, distancias entre un lugar y otro y recorridos, porque se ubica en el malecón a la hora en que le reportan el homicidio, que eso era sobre las 7:10 de la noche. Fecha además inolvidable, 20 de junio, porque era el día del partido de Colombia-Brasil. Y si no estoy mal, también era el Día del Padre. Entonces, él reporta que estaba en la zona del malecón, que es la carrera segunda, los que vivimos aquí en La Dorada sabemos dónde nos ubicamos, y cuenta que es llamado por el cuadrante 4, que es el cuadrante que corresponde a esa zona, y cuenta que llega desde el malecón hasta el punto denominado Tres Esquinas. Y en Tres Esquinas ve que de la cuadrita donde tiene entrada la fonda sale una persona, no dos, en una motocicleta Agility blanca con las mismas características que el cuadrante 4 le reportaba, era el sospechoso de haber cometido el homicidio. Y desde ese momento, desde la carrera segunda, con calle primera, segunda, que queda ubicado más o menos en ese sector de Tres Esquinas, hasta la calle 14 con carrera séptima, hace un tremendo recorrido de persecución. Dice la gente que sin perder de vista a quien perseguía, en este caso el capturado, que era el señor Roger Zanabria León. Entonces aquí, en ese primer panorama de esa primera audiencia, la juez no hizo alusión, como de pronto aquí se concluye en esta sede a su conducto, señora juez Cuarta. La señora juez Quinta no hace tanto alusión al tema de las entrevistas que la Fiscalía expuso del diligenciamiento, sino que hizo alusión concreta y concluyente además respecto de la declaración del agente de policía, donde le encontró una versatilidad en las respuestas que dio, la ruta que hizo y las circunstancias en que llevó a cabo la captura del señor Roger Zanabria, porque deja constancia que cuando lo estaba capturando llegó a ese sitio la mamá de la víctima. Entonces aquí quiero que usted tenga en cuenta no una revisión sobre lo actuado, pero para hacer ese test de ponderación y verificar si desaparecieron o no los requisitos, pues necesariamente debe revisar lo actuado. Y hay situaciones ahí que era imposible de enervar y desvirtuar porque eran 36 horas para conseguir un abogado y para conseguir pruebas y desvirtuar lo que se le estaba atribuyendo. Había solamente pues un informe de, como usted lo resalta, señora juez Cuarta, había un informe de captura en flagrancia, habían 3 entrevistas de las cuales 2 se ventilaron en audiencia, había una inspección de lugar a cadáver, entonces esos elementos pues fueron los que se tuvieron en cuenta cuando se impuso la medida de aseguramiento, además de la legalidad de captura que se impartió precisamente por la declaración del agente Vinasco en audiencia, declaración que por demás hizo bajo la gravedad de juramento y la encontraron fluida y acorde a lo que se manifestaba en el tema del recorrido, desde dónde transitó y pues dando a conocer qué fue lo que pasó, la razón por la cual persiguió a esta persona. Y aquí para tener en cuenta, lo que era muy difícil de tratar de dilucidar en ese momento es que sí hay una suma de carencias que con lo que trae la defensa nuevo cobran importancia. Y esto lo traslado con todo respeto, porque sé que van a intervenir como no recurrentes una vez concluya esta defensa, pues tanto a la Fiscalía como al Ministerio Público, porque pues la Fiscalía, si bien tiene como función principal y constitucional la de acusar, pero esa acusación debe hacerla con criterios de necesidad, proporcionalidad y con adecuación. Lo mismo el Ministerio Público, de quien siempre respeto profundamente su loable labor y su digna labor, además de que soy sabedor de la acogida que tienen sus planteamientos jurídicos muy juiciosos en cada una de sus audiencias, sin poner en duda de ninguna manera su imparcialidad, porque si por algo se ha destacado es precisamente por la imparcialidad que nos
deja ver o escuchar mejor de todas sus intervenciones, pues ya haciendo especificación en este asunto, pues debo darles ese traslado, tratando de que de alguna manera reconsideren aspectos que no han tenido en cuenta, porque hasta ese momento, en ese primer panorama jurídico, es lo que se tenía. 2 entrevistas ventiladas en audiencia, más la declaración juramentada que se le recibió al policía que hizo la captura, el informe de captura en flagrancia, el acta de inspección a cadáver, la necropsia del muerto, no sé si ya estaba, pero ese es básicamente el panorama jurídico que se desarrolló en esa primera audiencia. Y bajo ese panorama jurídico se tomó ya en sede de medida de aseguramiento una decisión que no mereció, digamos, mayor esfuerzo de argumentación ni de las partes, ni menos de fundamentación de la señora juez quinta promiscuo municipal. Es decir, la decisión de la medida de aseguramiento consistió en acoger la que peticionó la Fiscalía, cumplimiento del requisito objetivo del artículo 303, procedencia por el artículo 306 y aplicación de los requisitos del 308, numeral segundo, desarrollado por el artículo 310, en concreto el numeral quinto, que es casi el objetivo, es decir, la razón por la que se impone la medida de aseguramiento es peligro para la comunidad de la víctima porque se hizo el uso de un arma de fuego. Y se dice ahora en esta decisión que eso surge pues, de las entrevistas tomadas y del informe de captura en flagrancia. Ahora, en este nuevo panorama que se presentó por esta defensa cuando se solicitó la revocatoria de la medida de aseguramiento, debe hacerse una suma de carencias, no para que se critique la primera decisión, pero sí son unas carencias que están ahí sin solventarse y que el nuevo contexto probatorio que trae la defensa debilita el que tenía la Fiscalía para ese momento en términos de inferencia razonable. Veamos por qué. No son tan contestes las declaraciones de las 2 entrevistas como, digamos, la señora juez cuarta en esta oportunidad lo concluye. Si las revisamos nuevamente o si usted se permite hacer esa nueva revisión para que reconsidere la decisión, pues esas entrevistas, primero, si hubieran sido tan contestes, creo que no hubiera sido necesidad de que la juez quinta hubiera llamado a declarar bajo juramento a la agente de policía que hizo la captura en flagrancia. ¿Por qué razón? Por muchas razones. Primero, el menor de edad que trabajaba en la fonda cuando contó los hechos, dijo específicamente quiénes estaban en la mesa cuando llegó el sicario a disparar. Jamás mencionó a la mamá. Y la mamá en la entrevista fílmica que le dio a los agentes a los agentes policiales que ejercieron funciones de policía judicial en actos urgentes, relacionó que ella estaba justo al lado de él cuando se produjo el atentado que terminó con su vida. Primera diferencia que, digamos, no sé si se pasa por alto o no se considera importante para la defensa, sí es muy importante, porque ahí es donde podemos determinar si esas entrevistas eran contestes o no eran contestes o eran fidedignas una con la otra. Porque primero el menor relaciona que la señora, nunca relacionó que la señora madre de la víctima estuviese ahí cuando llegó el sicario a disparar. Y lo único que coinciden es que era Zanabria y que lo conocían porque él trabajó en la fonda y que dan una descripción física de él y que lo vieron. Pero mire de dónde se pierde esa congruencia. Ellos hablan, el menor habla de que el muchacho se monta en la moto con un parrillero para huir. La entrada a la fonda es prácticamente ahí casi que en la segunda. Si lo estaba esperando alguien en la moto y salió por la segunda, tuvo que haberse bajado alguien ahí para que siguiera Roger solo en la moto, porque el agente de policía se lo encuentra de frente en 3 esquinas. Y el agente de policía, de quien ya hago mayor énfasis, cuenta que de 3 esquinas a la esquina donde tiene la entrada a la fonda de Guadalupe escasamente hay 50 metros. O sea que vio siempre cuando sale el señor Roger Zanabria de esa esquina y dice que lo ve salir solo. Entonces, claro que la juez quinta por eso necesitaba llamar al policía que hizo la captura, porque es que habían falencias, no digamos falencias, pero sí habían puntos inconclusos de esas entrevistas y no quedaron solventados debidamente. Entonces,
primera contradicción o primera carencia que se encuentra en ese testimonio, clave, importante, la de quienes estaban cuando llegó el sicario a disparar. El muchacho cuenta una relación de que estaban con otros jóvenes que iban a gastar una cerveza light, que estaban hablando entre ellos que hace cuánto no tomaba una cerveza, cuánto no se tomaba una cerveza Andrés, que en paz descanse, pero jamás relaciona a la mamá. Ya la mamá cuenta otra versión cuando es entrevistada diciendo que no, que era que ya había empezado a ver el partido, que ella estaba con el hijo, que ella estaba ahí cuando llegó Sanabria a disparar, que ya lo había visto en el portón. Otra segunda carencia es el tema de que sale con un parrillero. Otra tercera carencia también importantísima es decir en audiencia que el señor Roger, lo dijo la mamá en la declaración, y esa declaración se mostró en la audiencia, en esa entrevista, que él tenía ahora un buzo negro, unas bermudas negras y tenía un buzo negro de manga larga, que cuando se fue a montar a la moto se quita el buzo, queda en camiseta blanca y arranca en la moto. No dijo que la moto era con parrillero como sí lo había dicho el joven que trabajaba en la fonda. Entonces, uno se pregunta, ve, si eso fue cierto y como llegó el cuerpo policial llegó al lugar de los hechos, en este caso no Vinasco, porque Vinasco dice que él no llega al lugar de los hechos porque él en Tres Esquinas se encuentra al de la motocicleta blanca y emprende su persecución, pero al lugar de los hechos llegaron los agentes de policía. ¿Y dónde quedó entonces la prenda? ¿Cómo una prenda, un elemento de prueba tan importante se va a pasar por alto un dicho de esa magnitud como lo dice la señora madre de la víctima, que había una prenda que él deja tirada cuando emprende la huida? Pues esa prenda era materia de prueba. Era materia de prueba por esta otra cuarta carencia contundente que voy a dejar a su consideración, señora juez, y en subsidio al del superior jerárquico de este despacho. Todos lo sabemos, no somos nuevos en esto. La fiscalía ya tiene muchos años de experiencia. El titular que está, si bien viene de una fiscalía local, pues ahora asume con toda responsabilidad en la fiscalía seccional y le dan ese cargo porque tiene la capacidad para ello y la suficiente idoneidad para ello, porque tiene un recorrido profesional importante. Ni que decir el señor agente del Ministerio Público, que inclusive ha sido juez de la República del Circuito, lo fue en Puerto Boyacá y lleva muchos años como procurador, y también sé que fue empleado judicial. Y todos sabemos que un homicidio con captura en flagrancia, siempre, por no decirle el 100%, puedo decirle que el 99.9% de las veces al capturado le hacen prueba de barrido, tanto a sus manos, a su cuerpo, como a la ropa que llevaba puesta, para encontrar vestigios de pólvora o residuos de disparos, que siempre lo dejan. Pero acá nunca se hizo eso, nunca. Y pudiéndose hacer, no se hizo. No se hizo porque no convenía hacerlo, porque justamente ellos no tenían seguridad si él había sido o no había sido. Debieron hacerlo para cerciorarse si esa persona que estaba siendo señalada por dos entrevistados, tal vez tres, con la que no se mostró, que es la esposa de la víctima, pues realmente pudo ser el autor de ese homicidio. Era muy claro que la prueba de barrido, pues sin que eso fuera concluyente de certeza, por lo menos sí le daba un paso muy importante a la inferencia razonable, y seguramente en juicio iba a ser un arma contundente de la fiscalía en términos probatorios, pero eso tampoco se hizo. Entonces deja una suma de falencias que a criterio respetuoso, pues sí quedan entredichos los contenidos de esas entrevistas y no son ni tan contestes ni tan verdaderas como se les presume por la señora juez cuarta provincia municipal en esta decisión. Ahora vámonos al tema del nuevo panorama que hace desaparecer los requisitos de imposición de medida y que así se expone por la defensa. Para preguntarnos si con este trabajo que se presenta realmente desaparece o no desaparece el requisito de la medida de aseguramiento, y lo concreté con el de la inferencia razonable. No se preaportaron, o sea, el informe que hizo el investigador de campo, excúseme, el señor Jorge Eliezer Marino Campo, abogado, investigador privado, con infinidad de cursos de policía judicial,
Ese informe yo creo que no se puede tomar como tan a la ligera o para decir, por ejemplo, que es impreciso o para decir, por ejemplo, que si es un juicioso trabajo que tiene piso jurídico, pero en un juicio, no, porque es que acá estamos hablando de la libertad de una persona y este informe no tenía el propósito que quizás se le quiere dar hasta ahora se le pretende dar por el juzgado cuarto promiscuo municipal en primera instancia, porque es que nosotros en este trabajo no hicimos un recaudo de videos para demostrar que el señor Roger Sanabria estaba en otro lugar distinto a la Fonda de Guadalupe. Eso surge del recaudo y es parte. Es una verificación que hizo de la entrevista que le hizo a Giselle Natalia Marroquín Tobar, que es la compañera permanente de Roger Sanabria León. Surge una verificación de todo lo que se recaudó en registros fílmicos, una apreciación de la motocicleta, que si bien no se le ven las placas, se ven las dos personas en el horario que llegan al lugar, justamente sobre la calle 14, al frente de la nomenclatura 737, porque muestra claramente que los otros vehículos que voltean, giran por ahí, siguen derecho. Esta moto se detuvo y era de un hombre y una mujer, pues es lo que se ve de las cámaras. Pero más que eso, el objetivo de las cámaras, y es aquí donde respetuosamente solicito y mayor atención para lo que se solicita la reconsideración del despacho y el traslado que le estoy haciendo a las demás partes intervinientes, es que este recaudo de registros fílmicos se hizo fue para verificar si hubo o no hubo captura en flagrancia de acuerdo a lo que el señor agente de policía Vinasco declaró bajo juramento en audiencia preliminar, cuando se le advirtió que estaba obligado a decir la verdad y nada más que la verdad. Y la juez Quinta lo llama precisamente porque había unas situaciones que debía verificar, que si bien quedaron en carencia, como ya las expuse, pues eventualmente podrían ser temas que se trataran en juicio, de no ser por esta situación que hoy se presenta, que no fue un trabajo para decir que es que mi representado no es un peligro para la comunidad porque tiene una cartica de recomendación, porque lo recomienda la Junta de Acción Comunal, porque lo recomienda a gente que le ha dado trabajo. No, esto es un trabajo profundo, esto lo hizo un profesional, una persona que toda su vida trabajó en la DIJÍN como policía judicial, y ustedes tuvieron a su vista y a su observancia un informe juicioso, elaborado, con unos anexos que quedaron a disposición. Si la Fiscalía consideraba que los videos no estaban claros, podía perfectamente en su facultad para su estudio, se los dejamos a disposición para romper cadena de custodia y verificar sus contenidos íntegros. Que seguramente hay otros puntos que tendrán que nutrirse en juicio, como lo dice el Ministerio Público, claro que sí. Pero ahí están los CDs, están en cadena de custodia y están recaudados los videos, no para demostrar tanto, no se habían recaudado con el objetivo de demostrar que el señor Roger Sanabria no estaba en la Fonda Guadalupe, que estaba en otro lugar. Eso surge, pero lo que se recaudó fue para demostrar que jamás hubo una persecución. Y ese es ese aspecto que no se tocó ni siquiera mínimamente por la señora juez cuarta promiscuo municipal en su decisión. Y que ruego con todo respeto lo analice y lo verifique, es que el señor agente Vinasco declaró en audiencia y fue muy específico en sus manifestaciones. Estaba en Malecón, dio la vuelta en el sector Tres Esquinas. Justamente es la misma cámara de la misma policía la que está al frente del sector de Tres Esquinas. Jamás se vio lo que el señor agente declaró, que él estaba en Malecón y que llega a Tres Esquinas y hace una reversa para devolverse a perseguir al señor que iba en la motocicleta blanca, que resultó ser el señor Roger Sanabria. Entonces, el registro era para probar que no hubo una persecución. Y ese tema es donde hace que se pierda el juicio que se pretendía por esta defensa para determinar si había una situación distinta en esta revocatoria de medida de aseguramiento, y se le da un falso juicio de identidad, que se concluye por la señora juez cuarta que lo que se buscaba era demostrar que Roger no estaba en la Fonda Guadalupe. No, acá lo que se trató de demostrar y lo que se demuestra además de manera fehaciente
es que la gente de policía faltó a la verdad. Que no sea su competencia determinar si mintió o no mintió, eso pues lo será en sede de juicio y seguramente habrá unas consecuencias cuando quede demostrado que mintió el agente de policía en su deber de decir la verdad. Pero ¿cómo desconocer una prueba que tiene casi nivel de prueba técnica, que supera más allá los dichos de unas entrevistas, de las entrevistas de los dos testigos de cargo de la Fiscalía y de la declaración jurada que él mismo que hace la captura, pues sostiene en audiencia, bajo juramento? Jamás hubo esa persecución, jamás hubo un giro en tres esquinas para perseguir a la persona que se desplazaba en la motocicleta, jamás hubo un parrillero, jamás hubo una prenda tirada en el suelo, como lo dijo la madre de la víctima, que era una prenda oscura para quedar en camiseta blanca. Jamás hubo una persecución con la camioneta de la policía, con las balastras de sirenas prendidas, persiguiendo una motocicleta, porque quedó muy claro los momentos cuando la camioneta de la policía, que es una Renault Traffic, llega al lugar de los hechos, y no es como dijo el agente de policía, que no alcanzó a llegar al lugar de los hechos y que en tres esquinas giró. No, muestra cuando llega por la cámara del establecimiento de Carguas, muestra cuando llega por la cámara de tres esquinas, que es de la policía, y muestra cuando voltea a la fonda y entra a la fonda. Y luego sale nuevamente con dos patrullas de policía motorizadas, de lo cual hizo misión relatarlo el señor agente de policía de Vinasco. Habían 2 resaltos, habían 6 semáforos en semejante interregno, en ese trayecto, pues puede superar incluso los 5 o 6 kilómetros, para él decir que en 3 minutos había llegado desde Tres Esquinas, donde inicia la persecución, hasta la 14 con séptima. O sea que si en 3 minutos hubiera llegado la Agility desde donde empezó la persecución hasta allá, pues tenía que ser una moto acondicionada para velocidad y estar en funcionamiento para correr de esa manera. Y es acá donde sí cobra importancia el trabajo del perito, porque el perito que hizo es un perito experto en automotores, no fue cualquier mecánico que esta defensa consiguió, porque fuimos muy cuidadosos para ello. El perito en automotores hizo una verificación del sistema de funcionamiento externo e interno de la motocicleta y su seguridad, la moto de la llanta delantera, y aquí sí aplicando reglas de sana crítica y experiencia. No podemos desestimar este valioso elemento material probatorio, porque es que una llanta en esas condiciones, cualquier pisadita de freno, la llanta resbala. Y si usted verifica, su señoría, en los registros fílmicos, lo que se ve es un clima de lluvia, de llovizna. Quiere decir que el piso estaba mojado. Cree que desde la carrera primera hasta la calle 14 con séptima, van a hacer tremendo recorrido en una motocicleta sin un mínimo posibilidad de que no le hubiera pasado nada, con la llanta en las condiciones como se encontraba, con unos frenos en regular estado, una Agility que no se mide para nada en fuerza, en impulso, en capacidad de velocidad, con la Traffic, que es la camioneta de la Policía Nacional. Ahora, por ahí decía el señor fiscal que es que carros como esos hay varios de la policía, pero, y así se demostrará, pero igual lo dejo como apunte acá, es que cuando una camioneta Traffic de la policía patrulla, o sea, la panel, solamente es una por turno. No es que hay varias al mismo tiempo por toda la hora, varias camionetas, salvo que se presente una circunstancia distinta que aquí no quedó reportada. Porque el investigador precisamente para eso se contrató, para que hiciera unas labores de investigación juiciosas, y eso fue lo que plasmó en el informe. Entonces, no es que se hayan tomado filmaciones de zonas del municipio, no, se tomaron las filmaciones de la ruta a la hora puntual que el policía hizo la persecución y practicó la captura, 7:15 de la noche. Y para extractar esa información se tomaron los videos que se recaudaron entre 6:30 de la tarde y 8 de la noche, como lo dejó escrito el investigador en su informe. Entonces, no podemos venir a dudar, o si vamos a dudar o a impugnar de credibilidad lo que dice el informe y lo que dicen los videos, por lo menos debemos verificarlo con otros videos, con otras cámaras, o con la misma cámara de la Policía Nacional, si fue que esto fue inventado, que dan apuntando a todo el lugar de Tres Esquinas.
ve claramente cuando llega la policía, entra al lugar de Tres Esquinas, se devuelve con 2 patrullas motorizadas, paran un momento en Car Wash, una de las patrullas motorizadas en moto se devuelve, y adelante de la camioneta, cuando voltean por la 14, que llegan al sector donde está el restaurante La Patrona, que todos lo conocemos, entre el carro blanco que pasó y la camioneta de la policía no pasó ningún vehículo, y eso se mantuvo hasta la 14. O sea, es claro, suficientemente claro. Sería contraevidente no apreciar lo que nos muestra ese registro fílmico, que es de suma valencia su nivel probatorio, porque nos está demostrando a todas luces que la persecución no la hubo. Entonces, decía por ahí el Ministerio Público, no, pero es que hay unos señalamientos. Pues sí, hay unos señalamientos, pero mire que estos señalamientos no quedaron tan sostenidos como de pronto se quiere entender. Es que además también hay otro apunte. La madre de la víctima había hablado no solamente que la prenda se la había cambiado cuando emprendió la huida, sino que pues, obviamente que cuando ellos dieron las entrevistas, pues ya se había dado la captura y ellos tuvieron a ojos al señor Roger Sanabria y ya sabían cómo estaba vestido. Seguramente por la manifestación que había hecho anterior la señora de las prendas negras cuando estaban esos actos urgentes y al momento de los hechos, obviamente conmocionada porque pues es entendible que no es fácil asimilar que le maten a un hijo, a una señora, estando ella presente. Pero más allá de eso, pues aquí lo que hay que mirar es el tema de garantías procesales, tanto de la víctima, los derechos que tiene, que le asisten también, como las garantías del procesado. Y venir aquí y decirnos que cómo estaba vestido cuando lo dijo en la entrevista que le dio al policía judicial. Pues claro, porque es que ella llegó con la policía allá donde lo estaban capturando. El agente dijo que ese procedimiento duró más o menos 10 a 15 minutos y que en ese interregno de tiempo llegó la madre diciéndole, Sanabria, ¿por qué mató a mi hijo? Pero también no cuenta, como sí lo contaron los entrevistados por el investigador de la defensa, que también llegó el joven que trabajaba en la Fonda de Guadalupe. ¿Será de otro resorte establecer si es que habían problemas entre el señor Sanabria y el señor Andrés, la víctima de este asunto? Pero digamos que eso es una probabilidad y por eso obviamente lo reconocen, pero ¿cómo pensar entonces con esto que se observa del trabajo que hace el investigador en cuanto al recaudo de filmaciones? Que el señor Sanabria, que estaba en unas sandalias de 2 dedos, que estaba en las Bermudas, en una motocicleta Agility, y va a mostrar su cara en el lugar donde trabajó, que todos sabemos, que sospechosamente no sabemos por qué no lo mostraron, que allá hay cámaras al interior de ese establecimiento, y nunca mostraron los registros fílmicos de lo acontecido esa noche, y va a llegar allá mostrando su cara, disparando y saliendo en su motocicleta Agility como si nada. Eso queda totalmente descartado, es contraevidente, ¿no? Ahí es donde las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia nos llevan a hacer un juicio de ponderación distinto al momento de decidir sobre la libertad de una persona. Entonces, este trabajo del investigador no solamente fue el recaudo de estos registros fílmicos que desestimaron la versión del agente de policía, que además se hizo un recaudo de entrevistas de unas personas que en su momento no les sabía los nombres, la señora Lady Tobar, pero que de manera espontánea y tranquila, usted pudo apreciarlo, señora juez Cuarta, dieron sus declaraciones al respecto sobre lo que pasó ese día. Y lo hicieron comprometidos con la verdad, sin tener elementos de conocimiento por ninguno de nosotros que hayan sido por tratar de favorecer al procesado, ni mucho menos. Simplemente contaron lo que les constaba. Decir, el señor Andrés David Barahona Pavón y la señora Sandra Liliana Maya Sandoval. Entrevistas que sirven para desestimar las entrevistas de los que estuvieron presentes y declararon que había sido el señor Sanabria el que había utilizado el arma de fuego en contra de la humanidad de la víctima. Los dichos de estas entrevistas sí tienen un contenido valioso porque son personas que estaban presentes en el lugar de los hechos y así lo hicieron saber y así lo relataron y lo expusieron. Desde que el señor Sanabria llegó, la hora que era,
y que no volvió a salir sino hasta que llegó la misma policía por él a ese inmueble. Fue adentro de la casa, no afuera, como lo dijo el señor Vinasco. Este segundo panorama, en una balanza con el primer panorama, pues voy a insistir a su conducto y si no, pues como ya lo anuncié de manera subsidiaria al juez superior jerárquico de este despacho, pues definitivamente marca cambios y cambios importantes que establecen el cumplimiento de la carga que tiene quien solicita, en este caso la defensa, con elementos de prueba serios, técnicos, recaudados por profesionales. El informe del investigador del señor Jorge Eliezer Marino Campo, el informe del perito en automotores sobre la motocicleta, las entrevistas relacionadas. Ese panorama nos da mayores luces sobre la situación del señor Rogelio Sanabria León, que de pronto no se han tenido en cuenta en esta primera decisión recurrida, que creería esta defensa que deben ser analizadas con mayor sigilo, con mayor cautela, repito, porque se está tratando sobre la libertad de una persona. Los registros fílmicos están ahí, están a disposición del despacho. Es más, si el despacho considera verlos en su integridad, se los hago llegar de manera inmediata. Eso sí, con el tiempo prudencial para que les lleguen y los pueda revisar. Lo mismo para las demás partes intervinientes. Ahí está el investigador en la disposición de hacerlo de manera inmediata. Pero los registros fílmicos, elemento de suma relevancia, elemento probatorio con eficiencia en lo que se procura, porque es precisamente demostrar que la persecución no la hubo, y si la persecución no la hubo, quiere decir que la agente de policía mintió y no hubo captura en flagrancia. Elementos de prueba que muestran con mayor revelación las carencias de ese primer panorama jurídico que no tiene la Fiscalía y que queda debilitado ante este trabajo probatorio que la defensa presenta en sede revocatoria de medida de aseguramiento. O sea, no existe una prueba de barrido que le hubieran hecho al procesado, ni a sus prendas de vestir, ni a sus manos, ni a su cuerpo, sobre los vestigios de disparos o de pólvora. La prenda que dice la madre de la víctima que tiró él antes de huir nunca apareció. Nunca dijo nadie sobre el supuesto parrillero o la otra persona, porque eran dos, pero después resultó que era uno en la motocicleta. Nadie distinto al señor agente de policía anunció de que vio salir al señor Roger de esa esquina de la entrada a la Fonda de Guadalupe a hacer semejante recorrido sin haberlo perdido de vista. Entonces, ¿dónde está el arma de fuego que debió habérsele hallado? Porque en sana crítica y experiencia, una de dos. Una, o la tiró antes de salir, ahí en la esquina de la entrada a la fonda, el arma que utilizó para acabar con la vida de la víctima, o la otra es que la haya tirado en el camino mientras que fue perseguido. Pero ni la una ni la otra, porque si la hubiera tirado allí antes de empezar la huida, la supuesta huida, pues el arma la hubieran encontrado. Cualquiera había dicho, ve, ahí tiro el arma, así como dijo la mamá que había supuestamente tirado la prenda de vestir que llevaba encima de la camiseta blanca. O si la hubiera tirado en el trayecto de la supuesta persecución, el agente lo hubiera dicho, porque sobre eso se le preguntó. ¿Usted vio si lanzó algún objeto, lanzó el arma con la que se cometió ese homicidio? ¿Usted lo vio lanzar? Nunca lo perdió de persecución y nunca hubo ningún objeto que haya arrojado ningún objeto durante la persecución. Y siempre dijo que lo tuvo a escasamente 20 metros. Que lo que si bien hace ahora inverosímil, y esa situación de inverosímil se confirma con los videos, que sí cambian entonces el criterio para determinar la credibilidad del testimonio que quiso consolidar la captura en flagrancia. No hubo arma de fuego, y al no haber arma de fuego, por lo menos con inferencia de que fuera el señor Roger el que la portaba, desaparece ese requisito que se impuso del 308, el segundo numeral desarrollado por el numeral quinto del 310, que es la utilización de arma de fuego. Porque si usted escucha, señoría, la decisión de la juez quinta no hizo énfasis en nada más, simplemente dijo que la Fiscalía cumplió con la carga de argumentar las razones por las cuales no pedía una medida no privativa de la libertad, y que cumplió con esa carga, y que cumplió con la carga de demostrar el requisito del peligro para la comunidad
con aplicación del numeral quinto del artículo 310. Entonces, ¿dónde quedó el arma de fuego? Quedó en el entredicho. Será obligación de la Fiscalía demostrar que fue el señor Roger Sanabria León el que utilizó esa arma de fuego. Pero será que hasta este momento, a esta instancia, con estos dichos débiles en su manifestación, débiles por las contradicciones que hay entre ellos y por circunstancias que hacen perder aún más el crédito que les puede haber asistido en principio, que fue que ellos vieron al capturado cuando lo capturaron y después fue las declaraciones que hicieron escritas, una escrita, la del menor de edad, y la otra fílmica de la madre de la víctima. Entonces, su señoría, definitivamente, salvo criterio mayor y de mayor quilataje, siempre obediente a las decisiones que desde luego se adopten de su origen a su instancia y la que se adopte en segunda instancia, si es que llegamos a una segunda instancia, pues sí merece reconsiderar, no a criterio caprichoso de esta defensa que se acude en sede de reposición, pero creo que hay aspectos que de pronto no se tuvieron en cuenta por ese falso juicio de identidad a la prueba o a las pruebas presentadas, ya que no era menester demostrar que el señor Sanabria no estaba. Eso es algo subyacente que surge del recaudo probatorio, pero el objetivo principal, que era demostrar que la persecución no la hubo y que no, por consecuencia, no hubo captura en flagrancia, eso sí quedó plenamente demostrado. Y fue ese el argumento base y del que se apegó tanto la señora juez Quinta para tomar la decisión, y del cual también tuvo acogida por el Ministerio Público cuando hizo su intervención en esa oportunidad. Esto lo digo sin temor a equívocos porque escuché completamente los audios de esa audiencia antes de hacer esta intervención. Entonces, en estos términos, yo dejo peticionado a su conducto, muy respetuosamente, reconsidere la decisión y ordene la revocatoria de la medida de aseguramiento a favor de mi representado, ordenando su libertad inmediata. De lo contrario, pues estos argumentos quedan como sustento subsidiario en recurso de alzada si ha de desatarse el mismo. Muchas gracias. Muy bien, del recurso de reposición y subsidio de apelación del señor defensor de Roger Sanabria León, se le corre traslado. Me dicen en secretaría que el señor agente del Ministerio Público se retiró de esta audiencia desde las 3 de la tarde. Entonces, tiene la palabra la Fiscalía para que se pronuncie frente a los argumentos de la defensa, doctor Josué. Gracias, señoría. Señoría, pues yo creo que usted ya hizo una valoración tanto de los elementos que mostró la defensa como de los argumentos con los cuales cuenta la Fiscalía hasta este momento, o hasta el momento que se realizó la aprehensión del señor Roger, que los demás elementos la Fiscalía hará su descubrimiento en el momento procesal. En cuanto a la argumentación dada por la Fiscalía, yo creo que usted hizo la valoración que era. Siempre la defensa se ha enfocado en manifestar que no existió la flagrancia, que la persecución que realizó la Policía Nacional no existió, y ahí es donde tanto el Ministerio Público en la audiencia pasada se refirió, como el suscrito también, señoría, a que esa situación de la persecución fue valorada por la juez de Quinta como control de garantías, es decir, que la misma tuvo la verificación de esos elementos, por lo cual verificó los testimonios que ella consideró y tomó la decisión de darle legalidad a esa aprehensión de situación de flagrancia. Pero aquí, señoría, de los testigos que ha presentado la defensa, como de los estudios técnicos que presentó, señoría, lo que reitero tanto a usted como al juez de segunda instancia es que la inferencia razonable de autoría o participación no se ha desdibujado, por lo cual no es procedente en este momento la revocatoria de esta medida de aseguramiento. ¿Por qué, señoría? Porque, como usted bien lo detalló juiciosamente, hay una consistencia en los testimonios dados por las personas que se encontraban en el lugar de los hechos. Son personas que conocen al señor Roger, no era la primera vez que lo veían,
estaban presentes allí y tuvieron la oportunidad de ver de cerca y apreciarlo tanto en el momento como en su huida, por lo cual es claramente la inferencia razonable de la autoría del señor Rogers. Ahora bien, en cuanto a los elementos que ha mostrado la defensa, estas cámaras de seguridad, señoría, pues tengo que reiterar que los mismos no son claros. Aquí vuelvo y le digo, lo que la defensa pretende demostrar es que no había situación de flagrancia y esa situación de flagrancia ya fue valorada, ya se tomó una decisión y esos elementos con los cuales cuenta la defensa, pues será el juez de conocimiento quien va a valorar los testigos, va a valorar la credibilidad de los mismos, va a valorar los estudios técnicos que presente la defensa y de razón a eso se tomará una decisión. Pero en este momento, con el fin de que la pretensión que tiene la defensa, que es revocar esa medida de aseguramiento, pues la misma no son lo suficientemente contundentes. ¿Por qué, señoría? Porque simplemente la defensa ha dado la ilustración de las cámaras de seguridad, se ha empeñado en decir que el policía mintió, pero nada más, señoría. Sencillamente, los testigos con los cuales cuenta la fiscalía son personas que directamente vieron a este señor causar estos hechos en los cuales una persona perdió la vida. Y esos elementos son los que tiene la fiscalía y con los cuales pretende llevar a juicio al señor Robert y probar su responsabilidad, pero será este juez de conocimiento quien pueda valorar de manera directa tanto los elementos que tiene la fiscalía como los que presente la defensa y tomará la decisión respectiva. Pero en este momento la defensa insiste en que no hubo una situación de flagrancia. Y vuelvo y le reitero, señoría, esa situación de flagrancia ya fue valorada por un juez de control de garantías, quien tomó una decisión que la misma quedó en firme. Entonces, por lo cual esta argumentación que tiene la defensa lo que está haciendo es desgastar tanto a su despacho como al despacho fiscal y todos nos estamos desgastando en una situación que ya quedó en firme. Por lo cual, señoría, pues solicito a su despacho no reponer esta decisión y al juez de control de garantía, al juez de conocimiento, al juez penal del circuito, quien valorará nuevamente estos elementos, pues él tomará la decisión determinando que estos elementos con los cuales cuenta la fiscalía en ningún momento han sido desdibujados por el medio de la autoría y la participación con los elementos que cuenta la defensa. Reitero, señoría, estos elementos serán llevados a una audiencia de juicio oral y en esta audiencia es donde se deberán valorar la presunta responsabilidad del señor Rogers. Pero la situación de flagrancia que quiere probar la defensa que no existió, esa situación ya fue valorada, por lo cual no es de recibo y no es procedente para la revocatoria de la medida de aseguramiento del señor Rogers en este momento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy bien, entonces con el fin de tomar la decisión correspondiente vamos a hacer una breve pausa por espacio de 15 minutos. Se suspende siendo las 3:50 de la tarde.